Hola, buenas noches a todos los que se están conectando. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia pactada para el día de hoy. Vamos a dar... Ya estamos haciendo conexión con Adiel en Estados Unidos. Amigo, Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? y te escucho perfecto. ¿Tú? Sí, muy bien. ¿Sabes si se escucha por medio de Facebook? Justo estoy haciendo eso. Dame un momentico. Vamos a dar un poco de tiempo para que más gente se conecte a través de ambas redes y damos inicio a la conferencia. Ya me estoy metiendo aquí a Facebook y ya te digo cómo nos vemos y Claro, cómo está todo. Hay gente que se está conectando aquí a través de Instagram. Siempre hay unos minuticos mientras la gente se va conectando. claro. Qué gusto verte. ¿Cómo te va? Bien, bien, amigo. Acá en casa, Qué bueno, qué bueno. trabajando igual. Sí. Ya te digo. Buenas noches a todos los que se están conectando. Estamos dando un poco de tiempo para que tener un poco más de audiencia y poder iniciar la conferencia que tenemos pactada con el día de hoy con Adiel García desde Estados Unidos. Vamos a hablar sobre atención médica prehospitalaria, enfocándonos pues a la problemática que tenemos ahora, que es el COVID-19 y qué cambios se están presentando en los diferentes sistemas y más en un sistema tan importante en este ámbito como lo es en Estados Unidos. Entonces, muy bien. Sí, perfecto por Facebook. Excelente. Perfecto por Facebook, se ve bien. Ya el live está. Ya comenzó a avisar a la gente también apenas que él demora unos minuticos. Y bueno, pues demos inicio. Ya son las 7:33 de la noche, hora en Colombia. Agradecemos a todas las personas que en este momento se conectan a través de nuestras redes sociales para esta conferencia. Hemos venido realizando ciertas conferencias con diferentes temas enfocados a la problemática y a la pandemia pues que en este momento nos está azotando a nivel mundial. Y hemos visto que este tema en especial está muy desamparado, ya que siempre se enfocan en la parte intrahospitalaria, en cómo ventilamos al paciente, cómo nos protegemos, cuál es el tratamiento actual, pero nunca se piensa en ese primer contacto que son los servicios de emergencia. Y en cada parte de Latinoamérica y en el mundo los sistemas de atención médica prehospitalaria tienen diferentes formas de trabajar, diferentes tipos de insumos, de personal entrenado. Entonces, ese es el fin de esta charla de hoy y para el día de hoy tenemos a una persona que puedo decir que es un gran ejemplo para muchos a nivel de Latinoamérica, un gran amigo, y es Adiel García que nos va a estar acompañando, aportando un poco de la ciencia y de la experiencia que se está viviendo actualmente, ya que esto, a pesar de que hay tanta ciencia aplicada y escrita, esto también es algo anecdótico porque ha venido cambiando diferentes esquemas que se venían trabajando. Entonces, Adiel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por sacar tiempo, como siempre que cuando te decimos o te pedimos un favor, alzas la mano y siempre estás presente, te agradezco eso y bueno, quiero que haces y para iniciar esta charla. Pues Pana, muchas gracias por la invitación. Sinceramente es un placer y felicidades por esto que haces, ¿verdad? Para educar a, a los profesionales o al público en general a través de Latinoamérica. Yo soy actualmente jefe de batallón de un sistema de alto rendimiento prehospitalario en Estados Unidos, en el mero centro del país, en el estado de Kansas. Aparte, soy comandante del equipo médico táctico y soy profesor de la carrera de paramédicos aquí en Estados Unidos. Perfecto. Bueno, y además sabemos que tienes
varios artículos que has participado, también tienes algunos textos que también se enfocan en cursos. Háblanos un poco acerca de eso para que la gente conozca también esa parte académica que brindas y que has ido a muchos países aportando tu granito de arena con la educación médica continuada. Gracias y gracias por esa oportunidad de mencionar esto. Mi maestría es en la docencia, en educación. Entonces, durante la maestría aprendí cómo diseñar y desarrollar instrucción. Igual que hay medicina basada en evidencias, hay educación basada en evidencias. Entonces, de un tiempo acá, 5 años, el año pasado cumplimos, he desarrollado los cursos Pit Crew Reanimation, Emergency Trauma Life Support y Special Tactics and Response. A grandes rasgos es un curso de reanimación, el Pit Crew, uno de trauma, que es el ETLS. Tú, muchos otros de DNCET participaron activamente como autores en desarrollar ese texto y el curso. Y el último es una especie de medicina táctica. Ahora, cada uno tiene algo diferente de los otros cursos. Entonces, por eso es la razón de desarrollar algo tuyo, ¿no? Porque hay cositas que obviamente están bien establecidas en la ciencia y hay otras que están basadas en preferencias o anécdotas, como tú has dicho, que han funcionado bien. Entonces, eso es más que nada lo que me ha llevado a diseñar algo a la talla de Latinoamérica. No se trata nada más de traducir algo y enseñarlo, porque nuestras realidades son diferentes. Totalmente. Bueno, te quiero contar y siempre me gusta hacer una introducción acerca de lo que está pasando. Hay mucha gente que nos está viendo aquí veo gente de Costa Rica, gente de México, de Colombia, y siempre me gusta como traer a Colombia a este momento. Al día de hoy tenemos 2.223 casos reportados, que es lo que nos dice el ministerio, y 69 muertes actualmente, hasta el día pues, de hoy, hasta hace algunas horas. En el mundo hay más de 1.476.819 casos y más de 87.800 muertos. Y con eso pues me gustaría eh, preguntarte a ti, ¿con qué compararías esto que estamos viviendo en este momento que ha generado un impacto en todo a nivel mundial? Es una pregunta muy, muy interesante, muy, muy válida. Si me pongo a pensar en epidemias o pandemias, o por lo menos algo que se le acerque esto en mi vida, no podría necesariamente compararlo con el SARS del 2002, ni con el H1N1 en el 2009, o con el ébola que sucedió en el 2014. Porque cuando eso sucede, esas son las únicas que han sucedido durante mi vida, pero cuando eso sucedió no cambió la manera de vivir a este grado. Entonces, si tú me dirías, ¿con qué comparas el coronavirus, la pandemia actual? Me imagino que tendría que ser muy, muy cercano a las plagas bíblicas. Entonces, cuando leemos de las plagas de Egipto, parece ser que es a esta altura, o sea, digno de esta comparación. Esa sería mi comparación de la pandemia actual. Y es una pregunta que me gusta porque a todos los que hemos invitado a este espacio les he hecho la misma pregunta, entonces todos han hecho una comparación diferente y por eso pues me gusta iniciar con esto. Bueno, ya entrando un poco en materia, ¿cuál es el panorama actual en Estados Unidos en este momento respecto al coronavirus? No sé si de pronto tengas algunas cifras promedio de los casos y de las muertes y allá en Kansas específicamente donde tú estás, ¿qué nos podrías contar? Claro, como parte del equipo ejecutivo de nuestro sistema, cada día, a veces varias veces al día, me llega un reporte. Entonces, podría describir el panorama actual que estamos ocupadísimos y preocupadísimos, ¿no? En Estados Unidos nos estamos acercando muy, muy rápido
y creo que vamos a llegar al 500,000 Así es. de casos en el próximo día o dos. Es más, no me sorprendería si para mañana. Ahorita estamos más o menos pasaditos de 450,000. Y el día de hoy 400. rebasamos 16,000 muertes en Estados Unidos. Específicamente en el estado de Kansas, acabamos de rebasar los 1,100 casos y casi llegamos a 250 muertes. Tenemos 247 hasta apenas unas horas cuando chequé. 247 casos y 12 muertes en el estado de Kansas. Wow. Y tú ya compartiste algunos números globales, ¿no? Sí, sí, ahorita también me puse a revisar algo y sí, dicen que en Estados Unidos hay 464.865 casos y muertes 16.498. O sea que es bastante alto. ¿Qué crees que ha podido fallar? Porque creo que esto ha impactado a grandes ejemplos en sistemas de salud donde pensaríamos que esto no pudiera pasar. De pronto decimos, no, bueno, en Colombia tenemos un sistema de salud deficiente, iniciando desde la atención hasta el mismo profesional de la salud, no le pagan bien, no le dan los insumos que necesitan. Entonces, ¿qué pasó con Estados Unidos? Te voy a responder y te voy a responder muy limitadamente, porque al fin de cuentas trabajo para el gobierno. El año pasado, es más, tal vez me equivoco, a lo mejor fue el año antepasado, se desmanteló el equipo que debe de vigilar este tipo de cosas por el presidente actual. Y de ahí vamos a llamarle que fue un efecto dominó. Ahora, te podría responder mucho más con hechos, etcétera, ya después que esto termine. Los Estados Unidos, algo que me encanta es que siempre están buscando las lecciones y al, al, al fin de cada incidente importante, lo tomamos como ejemplo de la medicina táctica o de la militar, hacen algo que se llama lessons learned, ¿verdad? Lecciones aprendidas. ¿Qué fue lo que sucedió? Pero algo que es muy admirable de los estadounidenses, y yo lo digo como mexicano, como hispano, como latino, es que son muy directos y muy honestos. Y te dicen exactamente y señalan exactamente dónde estuvieron las deficiencias. Y, y lo hacen con el fin de aprender y de mejorar. Entonces, estoy seguro que aprendimos del SARS y estoy seguro que aprendimos del H1N1 y estoy seguro que aprendimos del Ebola. Entonces, a pesar de todas las deficiencias, sí hemos estado haciendo cosas muy buenas y muy correctas. Entonces, a pesar de que esto ha sucedido, pudiera haber sido peor, créelo o no. Bueno, perfecto. Y yo creo que todos los sistemas de salud en este momento están siendo impactados desde diferentes frentes y Estados Unidos pues no es la excepción. Ante esta contingencia, ¿qué están haciendo de diferente? Ya entrando a lo que venimos a hablar, que son los sistemas de emergencia. ¿Qué están haciendo diferente ustedes en este momento y qué podría recomendar para todas esas personas que están aquí, que trabajan en diferentes sistemas de emergencia? Claro. Fíjate que lo que hemos hecho diferente ha ido evolucionando, entonces te voy a platicar un poquito de cómo han cambiado las cosas en el sistema. El primer caso en Estados Unidos fue identificado en el estado de Washington, el estado, no Washington DC, donde está el presidente, el estado, el 21 de enero, el primer caso, ¿no? Fue una persona que voló directamente de Wuhan, China. El 30 de enero, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declara que hay una emergencia de salud. ¿Okay? Y ese mismo día empezamos a hacer las cosas un poco diferente en mi sistema, empezando cómo recibíamos las llamadas, empezando con nuestro número nacional es el 911. Entra una llamada de emergencia. Cuando el despachador empieza a interrogar al paciente,
si el paciente se quejaba de problemas de respirar o si decía me siento enfermo, le hacíamos 3 preguntas adicionales, que era, ¿ha viajado a China en los últimos 21 días? ¿Ha tenido contacto con alguien que ha viajado en China en los últimos 21 días? Y la tercera era de sintomatología, ¿no? Ha tenido fiebre, ha tenido tos, ha tenido cuerpo cortado, ha tenido náusea, vómito, diarrea, porque sabemos que hay unos síntomas, aunque no la mayoría de los síntomas respiratorios, hay síntomas gastrointestinales, ¿no? Entonces, estas son las 3 preguntas que agregamos a nuestro interrogatorio. Si la respuesta era sí, inmediatamente les notificábamos a la ambulancia, porque tenemos una computadora que en tiempo real se actualiza, el despachador pone notas, sale en la computadora. Y eso es para aliviar un poco el tráfico de radio, de estar diciendo todo esto. Entonces sale la alerta. El paciente ha respondido sí a estas 3 preguntas que ya habíamos introducido ese día, el 30 de enero, es decir, va a haber estas 3 preguntas adicionales. Entonces, en ruta, el equipo se preparaba para tener una respuesta diferente. Ahora, inicialmente era activar a nuestro equipo Hazmat. Nosotros tenemos 5 equipos especiales dentro de nuestro sistema. Era el Hazmat, pero esto duró muy breve, tal vez una semana, porque nuestro único equipo Hazmat no podía responder a todas estas respuestas. Entonces, lo que hicimos es decirles a nuestros paramédicos, ya no pueden activar el equipo Hazmat, ustedes tienen que hacer la evaluación. Entonces, ¿cómo empezábamos? En ruta se iban vistiendo, obviamente, gogles, mascarilla quirúrgica inicialmente. Si llegaba el paramédico, hacía una evaluación a distancia, a 2 metros de distancia, ¿no? Una vez más, mascarilla quirúrgica, gogles. Si determinaba que el paciente era sospechoso para COVID, hacía 2 cosas. Le aventaba, vamos a decir, una mascarilla para que él se la pusiera, quirúrgica, y se regresaban a poner el EPP ya de un nivel más alto. Nosotros no usamos la N95, nuestros primeros respondientes y los bomberos. Nosotros en nuestro sistema prehospitalario usamos el PAPR, que es un traje que filtra el aire, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de afeitarse para que la mascarilla N95 tenga buen sello, porque es un traje completo, ¿no? Entonces, esas fueron las diferencias, una evaluación a distancia con equipo de protección personal, ya si decíamos hay un riesgo más alto, entonces ya nos poníamos el PAPR y los bomberos, que son nuestros primeros respondientes, la N95. Cabe resaltar que en mi sistema estoy hablando de 1000 elementos más o menos. Más o menos son 150 a 200 paramédicos de la ambulancia donde yo trabajo y más o menos otros casi 800 bomberos. Y esos bomberos usualmente llegan a la escena antes que lleguemos nosotros. Perfecto. Tú eres el autor de un programa llamado PICU Reanimation que se enfoca en generar sistemas de reanimación de alta calidad, que las personas reanimen de una forma de muy buena forma, que se enfoquen en compresiones de alta calidad. Muchos de estos pacientes, a través del proceso respiratorio que presentan, pueden entrar en parada cardíaca. ¿Qué ha cambiado frente a esto en los casos de pacientes confirmados o que hayan tenido alguna sospecha de presentar pues, esto? Claro. Como tú has dicho, el pit crew es la manera que reanimamos aquí en nuestro sistema en Kansas. Y el año antepasado tuvimos la tasa número 8 más alta de reanimación exitosa en todos Estados Unidos, ¿no? El año pasado bajamos un poquito, ¿no? Entonces, el año antepasado estábamos en 50.9%, de acuerdo con la herramienta Utstein,
y el año pasado bajamos un poquito a 47%. Y eso varía, siempre varía, ¿no? Espero que vaya subiendo. Pero cuando estoy hablando de reanimación exitosa, no estoy hablando de retorno a la circulación espontánea. Estoy hablando de que un paciente que estuvo en paro fue dado de alta del hospital y se fue a su casa. Entonces, es muy diferente a lo que usualmente pensamos que es una reanimación exitosa, que es, recuperamos pulso y todos celebran. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que alguien se vaya a su casa. Entonces, han cambiado ciertas cosas y hay que resaltar cuál es el problema en reanimar a un paciente con COVID. Entonces, el COVID-19 es propagado, transmitido por microgotas de las vías aéreas. Así. Y estos procedimientos clínicos como la nebulización o la ventilación a presión positiva o las compresiones generan aerosoles de esas microgotas, ¿no? ¿Qué es una microgota? Cuando alguien tose o estornuda y llega esa saliva, no sé, a tu cara o a tu persona. Esa es una microgota. Pero un aerosol es lo que se queda suspendido en el aire, porque es tan ligero y puede quedarse ahí mucho tiempo. Entonces, cuando hablamos de la reanimación, lo que nos preocupa son estos aerosoles. Y la reanimación es un procedimiento o varios procedimientos que producen estos aerosoles. Entonces, la recomendación o cómo hemos cambiado es, número uno, tenemos que alertar al equipo que este es un paciente que tiene COVID, ya sea confirmado o sospechoso. Todos necesitan saber. ¿Para qué? Para ponerse el equipo de protección personal adecuado, que mínimo es doble guante, las gafas o los gogles y esa N95 o en nuestro caso el PAPR, P-A-P-R, ¿no? Y necesitamos limitar el número de reanimadores. En mi sistema a veces llegan 10, 15, como te digo, ¿no? Los bomberos llegan y a veces llegan 2 camiones, ¿no? Entonces tenemos 10, 15. No necesitamos 10 o 15, aunque es bueno en esta situación actual, no es bueno exponer a más gente posible. Entonces, algo más que estamos haciendo es limitar a los familiares y amigos que a veces permitimos ser testigos a la reanimación, porque hay ciencia detrás de eso, de que si alguien quiere ver a su ser querido ser reanimado, eso lo ayuda subsecuentemente para asegurarse que hicieron todo lo posible. Entonces, no hay necesidad de exponerlos a ellos, ¿no? Entonces, eso es para iniciar. Pero empezamos a hacer otras cosas que nos pareció interesante porque hizo noticia nacional cuando Nueva York dijo, no vamos a transportar a gente en paro cardíaco. Y nosotros dijimos, nosotros llevamos por lo menos 6 o 7 años sin transportar a gente en paro cardíaco. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros reanimamos en el lugar. Especialmente ante esta contingencia, no lo subas a tu ambulancia a contaminar todo. Reanima en el lugar, por varias razones. Obviamente, en esta contingencia se contaminaría todo, pero estamos hablando de darle la mejor oportunidad de sobrevivir. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando lo hayas en el lugar y empiezas a reanimarlo ahí. Entonces, nosotros jamás llevamos a alguien muerto al hospital, rumbo al hospital, dándole compresiones. Las compresiones son pésimas en una ambulancia en movimiento. Y aparte de eso, si hay un accidente, ese paramédico que va parado, número uno, haciendo compresiones pésimas, porque la ambulancia va acelerando, decelerando, se va a golpear, ¿no? Entonces, algo que resaltamos que no íbamos a cambiar es eso. Tenemos que reanimar en el lugar, en un lugar abierto. Si es afuera, mucho mejor. Obviamente no movemos al paciente afuera. Lo que voy es, si le encontramos afuera, lo vamos a reanimar. Pero la única razón que sería aceptable subir a un muerto a una ambulancia para llevarlo
al hospital en mi sistema es si es un problema de seguridad, ¿no? Ahora, hay otras excepciones, absolutamente. Si en tu sistema están manejando ECMO, esos pacientes necesitan llegar al hospital relativamente rápido. Entonces, esa es otra de las excepciones. Pero a grandes rasgos, necesitamos dejar de transportar a gente muerta, ¿no? Algo más que hicimos es, ahora sí, sabemos que el procedimiento que va a generar más aerosoles en la reanimación es el manejar la vía aérea, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En mi sistema hace 2 años, me parece que ya vamos para 3 años, dejamos de hacer la intubación endotraqueal una prioridad y adoptamos un supraglótico, el IGEL, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque como sabe todo el mundo que ha leído las investigaciones, ciencia prehospitalaria, en general, los paramédicos somos pésimos para intubar. Entonces, lo que hicimos es, adoptamos el IGEL y este supraglótico, que los supraglóticos usualmente son vistos como dispositivos de la vía aérea de rescate, dijimos el primer paso en asegurar una vía aérea. Cuando es falla, que nada más para decirte, la primera vez que lo hacemos, estamos más o menos en el 88% de el IGEL es suficiente para manejar vía aérea. Y cuando ajustamos para el tamaño, estamos más o menos en el 92-94%. Entonces, ya si falla, entonces le decimos a los paramédicos que pueden intubar. Si la intubación falla, les pedimos que se regresen ese es el IGEL, que se regresen al IGEL. Lo quiero mostrar es porque aquí en Colombia, amigo, casi no se ve, o sea, aquí es muy difícil, pues entonces este es la iGel que habla de él y es es un dispositivo supraglótico, como hablaba él, y este es el que están utilizando ellos allá. Absolutamente. No tiene balones, es muy amigable, es una inserción a ciegas como cualquier otro supraglótico. Tiene 2 puertos, uno para oxigenación pasiva y otro puerto para poner un tubo gástrico. Así es. Exactamente. Muy bien. Entonces, ya si alguien va a intubar, dale esa oportunidad al reanimador con más experiencia, el que más experiencia tiene. Y si ustedes tienen videolaringoscopía, utilícenlo. Ahora, la reanimación y teniendo a un paciente ahí muerto no es el tiempo de empezar a practicar. Entonces, si ya conocen su dispositivo, porque hay muchos dispositivos de videolaringoscopía, entonces utilícenlo. Si pueden utilizarlo detrás de una barrera, ya sea una sábana transparente o una caja o cajón de aerosoles, como es la caja de Taiwán, que andan circulando ahí muchas muestras y especificaciones, eso sería lo mejor. Ahora, las compresiones deben de ser continuas, en mi opinión. Ahora, si alguien dice, bueno, yo creo que es necesario parar para ventilar, bien, pero hay que recordar que no tienes 10 segundos para interrumpir, no tienes 10 segundos para hacer una pausa. Entiendo lo que dicen los otros lineamientos, pero sabemos que la presión de perfusión coronaria va a caer drásticamente. Entonces, si tú quieres detenerte para respirar, adelante, pero esa pausa debe estar limitada a 2 o 3 segundos. Y si entrenas con tu equipo y es un equipo de alto rendimiento, se puede lograr. Entonces, yo para evitar esa tentación y para evitar que se alarguen estas pausas, mi recomendación es, estas compresiones deben de ser continuas. Si alguien no es profesional de la salud y me dice, ¿puedo dar respiración boca a boca o con mascarilla? Mi sugerencia o recomendación sería absolutamente no. No te expongas en esta pandemia a dar
una ventilación, número uno, que si es un paro cardíaco primario, el paciente no necesita ventilación en los primeros, dependiendo qué estudios leas, unos dicen 6 minutos, otros 8 minutos, otros 10 minutos, pero va a pasar mucho tiempo. Dale compresiones ininterrumpidas, ese RCP solo con las manos si no eres profesional de la salud. Si sí eres profesional de la salud, compresiones continuas, maneja la vía aérea con, una vez más, puedes ir de la bolsa válvula mascarilla con un sello muy, muy bueno y con filtros en la bolsa válvula mascarilla, con supraglóticos, con intubación. Si no funciona la intubación, regrésate al supraglótico. Nosotros le damos una sola oportunidad a nuestros paramédicos para intubar. Si no pueden, necesitan regresarse al supraglótico, ¿no? Y ya si ese no vuelve a funcionar, otra oportunidad para un reanimador diferente. Entonces, esto es lo más que ha cambiado. Gente me ha preguntado, ¿y la desfibrilación? La desfibrilación se da como se da usualmente. Obviamente en un adulto yo recomiendo con la dosis más alta. Eso sí, en nuestro sistema usamos parches y sé que en muchas partes de Latinoamérica aún se usan palas. Si tú tienes la opción, en este caso específicamente, los parches van a ser mejor. No porque van a transmitir la energía mejor, pero porque te va a permitir alejarte más del paciente, ¿no? Ahora, puedes preguntarte, ¿qué acaso la desfibrilación que genera aerosoles? No debe, pero hay que recordar que cuando se desfibrila, a veces hay contracción de músculos. Eso sí, generar aerosoles, aunque debe de ser algo muy, muy breve. Pero hay que recordar una vez más, los otros procedimientos que generaron aerosoles son los que se quedan en el aire. Entonces, acercándote más al paciente, vas a tener más riesgo de contaminación, ¿no? Por limitar el número de reanimadores y porque no se puede contagiar, sugiero usar un equipo o un dispositivo de compresiones automáticos, ¿no? ¿Así se dice? Sí, sí, sí. Dispositivo de... Aquí en Colombia apenas están entrando algunas marcas, en realidad no se usan. Entonces, cuando Adiel habla de un dispositivo de compresión, son los dispositivos automáticos que generan compresiones de alta calidad, podríamos decir. Entre la RCP con las manos y un dispositivo de estos, ¿qué dice la evidencia, amigo? Excelente pregunta y qué bueno que me lo preguntaste, porque no quiero que el día de mañana alguien vaya a su jefe y le diga, acabo de ver una entrevista y dicen que lo mejor son los dispositivos de reanimación mecánica, ¿no? Y cuestan como $15,000 o algo así. La evidencia dice que no hay diferencia. No hay diferencia entre un equipo de RCP mecánico y un compresor que ha sido entrenado en reanimación de alta perfusión. No hay diferencia. Entonces, tal vez te preguntas, bueno, ¿y por qué acabas de decir que lo debemos de usar? Porque no se va a contagiar del COVID-19, porque no se va a cansar y porque va a evitar que esté circulando reanimadores para dar ese relevo al paciente. Entonces, una vez más, no es peor, pero no es mejor que una persona dando compresiones. Pero una vez más, tiene una batería y no se cansa. Nosotros limitamos que este dispositivo no se ponga dentro de los primeros 20 minutos. En Pit Crew yo recomiendo que no se ponga dentro de los primeros 10 minutos, una vez más, porque ese es el tiempo más importante. Y para ponerlo, tú vas a necesitar pausar esas compresiones. Pero esta es la excepción. Tú tienes un dispositivo de RCP mecánico y lo puedes poner inmediatamente, adelante. Pero eso sí, hay que practicar con él, hay que estar familiarizado. Esta interrupción te debe de tomar
yo diría unos 2 minutos. Hay equipos que lo hacen en 1 minuto. Eso sí, cada vez que hay una pausa y se pueden dar compresiones, empieza a comprimir hasta que hay que pausar otra vez y ajustarlo y acomodarlo bien el dispositivo. Perfecto. Bueno, en cuanto a esa pregunta, ¿algo más que quieras acotar acerca de las diferentes recomendaciones en este ámbito? Yo lo único que diría es que es sumamente importante que no nos contaminemos al quitarnos la EPP. Entonces, si tú tienes la EPP adecuada, y una vez más, mi sugerencia es que si no la tienes, no te acerques a un paciente con COVID-19, ni para animarlo, no te expongas. Hay que proteger a nuestros trabajadores, a nuestros paramédicos. Entonces, lo único otro es, hay que estar muy, muy conscientes al quitarnos la EPP y hay que descontaminar todo. Acabamos de hablar de este dispositivo RCP mecánico, descontamínalo. Tu ambulancia, descontamínala. Nosotros acabamos la semana pasada de comprar una máquina de ozono, de desinfección. Entonces, estamos rotando nuestras ambulancias y la única razón que necesitamos rotarlas es porque se está tardando como 2 horas para hacer una descontaminación completa. Entonces, lo descontaminamos con bleach, no sé cómo, bleach no es cloro, es como ese desmanchador. Bueno, y con Lysol y todos estos de, um, agentes químicos para descontaminar, pero cada 24 horas estamos tratando de rotarlos para que esta máquina de ozono haga una descontaminación más eficiente. Okay. Hoy cuando escuchamos esto, pues es una realidad muy diferente. Aquí incluso los mismos servicios de urgencia intrahospitalario no tienen en algunos casos los equipos de protección. Incluso, no sé si hayas visto, pero está ocurriendo que en diferentes ciudades de Colombia el personal de salud está renunciando porque no tienen las medidas de protección, porque esa es la idea, o sea, por encima de todo, protegerse. Y estamos como en ese proceso donde hubo cuando llegó la pandemia acá, todo el mundo comenzó a comprar tapabocas, gente que no necesita tapabocas N95 los compró todos, entonces el mismo personal de salud que está en contacto con esto, no lo hay. Y vemos ejemplos incluso de Italia, España, donde a la final les tocó hacer con plástico, gente ayudando y colaborando, haciendo tapabocas de tela, o sea, buscando 1000 formas de poder ayudar a los profesionales de la salud que están en contacto con esto. Entonces, Quisiera hablar un poquito de eso, porque hablamos de nuestra realidad siendo un poco diferente. Número uno, entiendo a esos profesionales que están renunciando y creo que sus directores les han fallado, ¿verdad? Si tú como director, gerente, dueño de unas ambulancias, expones a tu gente así, es negligencia, ¿no? Entonces, quiero decir eso porque hay mucha gente que te va a criticar por muchas cosas. Entonces dice, ¿cómo es posible que renuncie? No tienen vocación. eso está pasando Tienen acá. una vida, tienen familias. Entonces yo los comprendo. Nosotros, en nuestra área, hay que, antes de proceder a lo que te quiero decir que yo estoy hablando de mi realidad en una región de Kansas, que es muy diferente a la realidad de Nueva York, a la realidad de Los Ángeles, de Chicago, de Nueva Orleans, donde están viendo brotes mucho más fuertes. Y eso es importante porque a veces alguien dice, mira lo que dijo que está sucediendo en Estados Unidos. Sí, estoy en Estados Unidos, pero estoy en una área muy, muy pequeña y en Estados Unidos no hay un solo sistema. Es más, tenemos más de 20,000 servicios de ambulancia y manejan diferente. Pero déjame hablarte de nuestra realidad en cuanto a la EPP aquí en Kansas. Hasta ahorita hemos tenido y hemos corrido con mucha suerte
que no se nos ha terminado. Y todos nuestros paramédicos han sido equipados. Ahora, ¿puede terminar eso en 2 semanas, en un mes? Absolutamente. Nuestro conteo actual nos dice que tal vez, si las cosas siguen así, en un mes y medio podríamos acabar con el EPP. Ahora, ¿qué sucedió el 12 de marzo en Kansas? La gobernadora declaró que había una emergencia de salud. Eso desencadenó varias cosas, pero quiero hablar de dos. Número uno, eso abrió las reservas del Estado. Y cuando el presidente de Estados Unidos reconoció esa emergencia, ya nos abrieron las reservas nacionales. El día de hoy, yo y mis capitanes nos pasamos todo el día separando una carga muy, muy grande que nos mandaron de las reservas nacionales. De mascarillas, de batas, de N95, mascarillas quirúrgicas y este tipo de equipo de protección personal. Número dos, ¿qué hizo esa declaración de emergencia? Penalizó legalmente a la gente que incrementara el precio de cosas como mascarillas de protección, gel de alcohol, todas estas cosas, el precio estamos viendo y hay memes de todos acabaron el papel higiénico, ¿no? Y sanitario y todo. Entonces, en una emergencia en Estados Unidos, cuando se declara, inmediatamente se penaliza eso. Ya no estamos hablando del capitalismo, que es el que me dé más. En Estados Unidos, durante una emergencia, te puedes ir a la cárcel si incrementas el precio de estos insumos o equipo tan importantes para proteger a la población. Entonces, eso es muy, muy importante. No sé si ese sea el caso en otros países de Latinoamérica o en otros países del mundo, pero es algo que aquí sucede cuando se declara una emergencia. Se congela ese precio y ya no estamos hablando del mercado libre, ¿no? Entonces, quería resaltar esas dos cosas, Pana. Perfecto. Aquí hacen una pregunta que de pronto para pasar a la otra me gustó. Dice, ¿qué opinión hay de las cápsulas de transporte? ¿Ustedes allá lo están utilizando o están montando al paciente así y luego desinfectan toda la ambulancia? ¿Cómo están haciendo? Claro. Tenemos una sola cápsula y la usábamos cuando entró la epidemia de Ébola. En este caso, no las estamos usando porque no tenemos necesidad actualmente porque tenemos el equipo de protección personal adecuado. Una vez más, a un paciente que es identificado, ya sea por el despacho, ya sea que ellos mismos se identifiquen o ya sea por esa evaluación remota a 2 metros donde el paramédico empieza a conversar con ellos, que es identificado como sospechoso o confirmado de COVID, nos ponemos el equipo de protección personal más alto, ¿no? Entonces, no la estamos utilizando, número uno, porque es una, número dos, porque tenemos el equipo de protección personal hasta ahorita el adecuado y suficiente. Buena Perfecto. pregunta. Bueno, además de trabajar donde trabajas en el sistema, también eres docente de la carrera de paramédicos a nivel universitario. ¿Cómo ha cambiado la educación en este momento frente a los programas de atención prehospitalaria? La educación superior y la educación secundaria se ha cerrado el año escolar por el resto del año escolar. Todos se mandaron a casa y llevamos 3 semanas con educación en línea. Ahora, eso es un tema muy, muy importante porque el gobierno ha hecho medidas adecuadas para reconocer ciertas cosas. Por ejemplo, cuando alguien dice,
pero yo necesito cierta educación para continuar con mi carrera. El gobierno y las entidades que regulan a los paramédicos han dicho, no se preocupen, si tu certificación caducaba el 31 de marzo, tú sigue trabajando y lo vamos a extender. Y lo han ido extendiendo. No sé, diferentes entidades han ido extendiendo esta certificación 2, 3, 4 meses y no sé si van a tener la necesidad de extenderlo aún más, dependiendo cuánto dure esto. En Texas, el gobernador hizo algo muy, muy interesante. Dijo, si tú estás entrenado, pero aún no estás certificado como paramédico, puedes trabajar. Y básicamente te dio una certificación temporal por lo que estamos sucediendo. Entonces, estas escuelas empiezan a ser excepciones para lo que usualmente era algo que se tenía que terminar en un cierto tiempo, etc. Eso sí, yo estoy a cargo de nuestra educación y nuestro entrenamiento en mi sistema. Entonces, hace un mes prohibí que se subieran estudiantes a la ambulancia, porque hacen su internado con nosotros. Entonces dije, es mucho riesgo para ustedes, lo vamos a suspender. Y todas las universidades y los programas que nos mandan alumnos comprendieron y dijeron, ok, sin problema, porque sabían que era para el bien de ellos. Entonces, se han hecho estas excepciones. Gente que debió haber graduarse en mayo, acá termina el semestre en mayo, aún se va a poder graduar en mayo. Los programas de educación de paramédicos son regulados por un comité y ellos han dicho, si antes te pedíamos 25 intubaciones en un paciente, porque acá es educación basada en competencias y no necesariamente en tiempo, ¿no? Hay unos programas que te piden, no sé, 200 horas, ¿no? Acá te dicen 20 intubaciones, 5 partos, 25 dolores torácicos. Entonces, lo que han hecho es hecho excepciones, es decir, bueno, como sabemos que ya no puedes intubar a 25 personas vivas, vamos a dejarte intubar a un maniquí de alta fidelidad y que sea avalado por tu coordinador o por tu profesor y que nos comprueba que eso se hizo. Y entonces, esta es la manera que nos hemos adaptado al nuevo normal. Espero que este nuevo normal sea temporal, pero esa es la manera. Excelente pregunta acerca de la educación, porque eso no se congela, ¿no? Si alguien tiene esperanzas de que ya iba a terminar, no les vas a decir, no, pues regresa el año que entra. Entonces, han sido muy comprensibles tal vez con esto y han hecho todas estas excepciones. Perfecto. No, no quiero terminar esto sin preguntarte la opinión tuya acerca de lo que está pasando en México. Para de pronto algunas personas que están aquí, Adiel es de origen mexicano y toda su vida ha estado en Estados Unidos. ¿Qué opinas de lo que está pasando en este momento allá que el gobierno todavía no ha generado un decreto de ley acerca de una cuarentena obligatoria? Los que lo están haciendo es por convicción, porque están viendo los ejemplos de otros países. ¿Qué opinas respecto a eso? Pana, esa es una pregunta muy, muy difícil, porque tú me conoces y no soy partidario de criticar a la gente, pero voy a tratar de dar mi crítica constructiva. No sé qué nos ha pasado en el mundo, donde hemos elegido en muchos países, líderes que cuestionan la ciencia, que no creen en la evidencia, que en vez de hacerle caso al gabinete que está lleno o podría estar lleno de expertos y científicos y alguien que te dé su
opinión experta, su hipótesis. Hemos elegido a gente que cuestiona la veracidad de que esto. Mucha gente, hasta apenas hace poco, a lo mejor todavía, especialmente con lo que veo en las redes sociales, que cuestiona si esto es verdad, que cuestiona si no fue un invento para controlarnos, o si no fue una estrategia económica entre los superpoderes. Eso es algo absurdo y deberían de tener vergüenza. El día de ayer, la gobernadora en Kansas, y Estados Unidos no es exento. Es más, yo una vez más te diría, tenemos a una persona que ha hecho todas estas cosas que te estoy diciendo. Pero el día de ayer, la gobernadora dijo, si las iglesias abren el domingo de Pascua, no puede haber más de 10 asistentes en la congregación. Y ayer mismo, otros legisladores dijeron, no le vamos a hacer caso. Y eso ha obligado el día de hoy a la gobernadora a demandarlos en una corte, en la Corte Suprema Estatal, para que la dejen hacer esta recomendación. Entonces, ya sé que me preguntaste de México, es desafortunado, yo creo es lo único que puedo decir, es desafortunado que hasta hace poco estábamos diciéndole a la gente que salieran a convivir, a comer, a hacer compras. Yo comprendo que esto es un golpe económico muy fuerte para mucha gente, pero si vamos a creer los sentimientos o la opinión de alguien que jamás ha sido científico o experto sobre lo que nos dicen los científicos, entonces estamos en muy, muy mal estado. Y si esto hubiera durado 5 o 6 meses, puede durar hasta el año que entra. En Estados Unidos se espera que el pico sea dentro de los próximos 4 o 5 días. Y espero que eso sea el caso. Quiere decir que ya después de estar en el pico, vamos a ir en descenso. Y va a haber menos y menos casos. Y esperemos que si es algo de estacional, no sé si así se dice en español, pero seasonal, de que va a regresar cada año, que tengamos una vacuna para ese entonces, ¿verdad? Pero pues quisiera limitar mi respuesta de México a eso, que, ¿verdad? No es solamente en México, empiezo con el gobierno estadounidense, que hemos tenido este tipo de gobernantes que han dicho este tipo de cosas que no le va a ayudar a nadie y va a resultar en gente muerta que no debió haberse muerto. Así es. Y bueno, en muchas partes, aquí en Colombia también hay un decreto de eso, pero todavía vemos gente por fuera, gente que no cree, gente sin tapabocas. Y bueno, no solamente en Colombia, en Estados Unidos ni en México, sino vemos en redes sociales en todo lado. Pues nada, amigo, ya se nos va a cumplir el tiempo. Instagram nos cierra la sesión a 1 hora. Las preguntas que vi que estaban haciendo, las fuiste respondiendo en medio de la charla. Algunas que hice muy puntuales ya las taché también. Agradecerte el tiempo, agradecer lo que nos has aportado. La idea es traer este tipo de experiencias para poder adaptarlas a nuestra realidad, ¿sí? Yo pudiera perfectamente invitar a alguien de acá también, lo he hecho, pero va a ser la realidad de nosotros y vamos a estar sesgados bajo esa realidad. Entonces, por eso hemos estado invitando gente de España, de Perú, ahorita tú desde allá, y vienen otros invitados que van a estar acá. Y bueno, la idea es poder compartir diferentes temas y que esto ayude a todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, amigo. Gracias por la invitación y una vez más felicidades por todo lo que haces. Sí, si pudiera decir algo en menos de un minuto, cuídense, protéjanse. Algo que implementamos acá es
2 veces durante la guardia, el paramédico se toma su propia temperatura. Y si todo está bien, pero si no, inmediatamente le notifica al supervisor. En un tiempo, cuando había una exposición a COVID de un paciente al paramédico, lo mandábamos a cuarentena, ¿verdad? Ahora eso ha cambiado un poco. Si no tiene síntomas y está dispuesto a usar una mascarilla quirúrgica en todo tiempo, y obviamente cuando esté con un paciente de COVID, el PAPR o la N95, entonces puede regresar antes, pero si, si sus directores no los están cuidando, ustedes necesitan cuidarse, porque si se cuidan ustedes van a cuidar a su familia. Entonces, yo siempre digo, cuando hablo de los pacientes, nuestros pacientes, yo a ustedes los veo como mis colegas. Entonces, me encantaría que después de esto, sea cual sea el número final de muertos, que me gustaría que al final ninguno de ellos fuera personal médico, aunque dudo mucho que eso vaya a ser el caso con todas las deficiencias, pero cuídense por favor. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron por Instagram, por Facebook. Van a quedar aquí los videos para compartir. Y bueno, amigo, te recomiendo ahora que cierres Facebook, que quede grabada ahí, no lo vayas a eliminar. Feliz Claro, noche y muchísimas gracias por pasen tu buenas tiempo. noches. Bueno, hasta luego a todos. Chao.